a la clase y quiero contarles que Guatemala tiene una ley específica que es está destinada para la protección del patrimonio cultural de Guatemala. Esta es a nivel nacional. Sin embargo, quiero contarles que Guatemala también ha firmado convenios a nivel mundial. Tiene leyes generales como esta y tiene leyes específicas. Digamos, hay un procedimiento completo de cómo el Estado protege a través de esta ley el patrimonio. Nosotros ya hemos visto la división que tiene el patrimonio, tanto tangible como intangible, del patrimonio cultural, y esta ley lo desglosa. La ley que estamos hablando en particular se llama Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, y esto fue desarrollado por 2697 y las reformas que consecuentemente llevaron para poder hacer este proceso. Imagínense que apenas desde el año 1997 Guatemala posee una ley general para la protección del patrimonio. Realmente es muy reciente, tomando en cuenta que realmente Guatemala posee una exquisitez histórica en cuanto al patrimonio. Además, desde mi punto de vista muy personal, carece de muchas falencias que las vamos a ir viendo, y como les digo, esto es a criterio personal. Ustedes ya son estudiantes universitarios y quiero que se formen su juicio personal y establezcan si lo que mis premisas están correctas o no. Para poder desarrollar obviamente todo lo que es la forma de la ley, pues el Congreso de la República de Guatemala tiene un procedimiento en el cual establece los considerandos, el por tanto y el decreto en sí. No los vamos a leer realmente porque esto es cuestión legal. Los términos legales no nos interesan tanto, más con el fondo y algunos artículos importantes que vamos a ir viendo poco a poco. El objeto de la ley en particular es, como lo dice acá, es que tiene por objeto regular lo que es la defensa. Imagínense, defensa, investigación, conservación y recuperación de los bienes del patrimonio cultural de la nación. Y obviamente el Estado es el que debe cumplir con estas funciones. Esto fue reformado en el año 1998. Dentro de los aspectos que toca esta ley hay algunas definiciones que ya las hemos visto de manera teórica en cuanto al patrimonio cultural. La ley específica de Guatemala establece el patrimonio cultural o lo define como aquellos bienes o instituciones incluso que por ministerio de ley o por declaratoria de autoridad lo integren y contribuyan los bienes muebles o inmuebles, públicos y privados. Como ven, no solamente aquellos que el Estado posee, sino incluso también aquellos que pertenecen o que tienen desde el sentido legal, son propios de una persona individual y que no necesariamente son del Estado. Estos están incluidos en esta misma ley. Y aquí los clasifica. Nosotros ya lo hemos visto, no vamos a entrar en detalle. Algunos aspectos importantes como el tangible, la arquitectura, los centros históricos. Para todo esto también existen acuerdos gubernativos y es importante establecer que esta ley es general y lo que se hace es que dependiendo del tipo de proyecto, centro histórico, centro arqueológico, zona, núcleo, reserva biológica, para esto cada institución crea los reglamentos específicos. Por ejemplo, les puedo dar la Ley para la Protección del Antiguo Guatemala. Tiene su propio reglamento y su propia ley, y hay una institución a cargo de la protección del centro histórico del Antiguo Guatemala. Por ejemplo, el manejo del sitio de la biosfera maya y del Parque Tikal tiene su propio reglamento, su propia ley que respalda el uso y establece cuál deberían ser los procedimientos. Por ejemplo, la dicha de conocer el proceso que se ha llevado a cabo en el centro histórico de Retaluleu y lamentablemente tiene falencias. Hay un acuerdo gubernativo que resguarda o que establece o que dictamina la creación del centro histórico. Todo esto no funciona adecuadamente si no hay una ley específica y pues no posee en este momento, y por lo tanto se tiene que respaldar de esta ley. Esta ley le daba
validez, pero no hay un reglamento específico. El Instituto de Antropología e Historia es el que rige todo este proceso y obviamente hay una ventanilla única que lamentablemente no está aquí directamente, sino se encuentra en Exaltenango, entonces la distancia es muy compleja y ahí es donde se hacen todos los trámites y hay muy poco personal para poder. Pero digamos, este es el proceso, esa es la experiencia que yo tengo. Entonces están los inmuebles por su tamaño, etcétera, los muebles, que son todos aquellos que por razones laicas y religiosas pues pertenecen y tienen una gran importancia. Aquí están las colecciones, los objetos que tienen interés patrimonial y cultural, que de acuerdo a esta ley pues cumplen ciertos requisitos para poder considerarlos de esta manera. En el transcurso del curso pues lo hemos visto y lo hemos definido. Incluso hay algunos productos de excavaciones que probablemente en el transcurso del proceso del desarrollo pueden encontrar vestigios. Estos llegan a formar parte también del desarrollo o de alguna manera del patrimonio cultural de la nación. En esta ley lo establece perfectamente. Una cosa es que se den a conocer y otra cosa es que se esconda. Esas son dos cosas muy diferentes, pero desde el punto de vista legal forman parte del patrimonio cultural de la nación. Está establecido en la ley. También lo forman los bienes artísticos, que están relacionados con la historia del país, con los acontecimientos destacados, los mismos personajes ilustres que tienen detalles o que han tenido participación en la vida social, política e intelectual del país, que han dejado a lo largo de la historia pues ciertos aspectos que son importantes de cuidar. Las pinturas, fotografías, el arte sacro, que es único, depende de sus características, manuscritos, libros, los mismos periódicos, revistas, hay archivos fotográficos, cinematográficos, etcétera, electrónicos o de cualquier tipo, incluso instrumentos musicales que por su antigüedad y su característica pues deben ser protegidos por ser únicos, y también los mobiliarios antiguos. Esta ley define también qué es el patrimonio intangible y cómo lo constituye. Otra parte de esta ley ya tiene que ver ya está desarrollando las normas. Por ejemplo, cómo se definen los bienes culturales. Aquí nuevamente toca que son públicos y privados. ¿Qué medidas se deben de tomar para poder tomar en cuenta el valor patrimonial de los bienes culturales, las medidas que se deben de hacer y cómo se va aplicando? Aquí dice perfectamente en el artículo 7 del capítulo 2 que la aplicación de esta ley incluye todos aquellos bienes del patrimonio cultural que son tangibles e intangibles, que estuvieran amenazados o en inminente peligro de desaparición o daño debido a alguien que haga una ejecución privada o pública o desarrollo urbano turístico y pone en peligro el patrimonio cultural. Es aplicable con esto, o sea, a esta ley hay que aplicarlo. Modificaciones de conducción de agua, elementos como por ejemplo creación de vías de comunicación o por ejemplo en acontecimientos como terremotos, fallas geológicas, etcétera. Hay que tomar en cuenta todo este tipo de cuestiones y esta ley contempla la protección del patrimonio cultural. Existen elementos prohibitivos que son medidas u ordenanzas preventivas que están orientadas específicamente para la protección del patrimonio. Obviamente estas son ordenanzas que no están especificadas en esta ley, porque como les explicaba, deben de previamente ser analizadas a través del equipo del Instituto de Antropología e Historia. Hay una sección específica de profesionales que analizan el bien particular, ya sea tangible o intangible, sus características, y por lo tanto se le deben de crear ciertas ordenanzas preventivas o prohibitivas para su protección. Lo más importante que se debe tomar en cuenta es que la ley está creada para la protección y todo lo que se haga es para salvaguardar y proteger los bienes culturales. Aquí mismo habla sobre la protección. Cuando uno quiere realizar intervenciones en el centro histórico o intervenciones a elementos que se consideran patrimonio,
se debe pedir una autorización, y es donde viene el Instituto de Antropología e Historia. Y a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural se hacen solicitudes, y se tienen que dar una serie de requisitos, y eso lo hacemos los arquitectos restauradores o arquitectos que tienen conocimiento en el proceso de este tipo de proyectos. Vuelvo a insistir, todo va a depender del proyecto, porque un proyecto arqueológico no es lo mismo que un proyecto arquitectónico. Son cuestiones totalmente diferentes. En una zona protegida, en un bien mueble, por ejemplo una pintura o una escultura, de estos elementos o estos bienes, según su particularidad, va a tener un especialista que debe de cumplir con los requerimientos que el Instituto de Antropología e Historia establece para poder hacer las intervenciones. La mayor parte en arquitectura se dan por remodelaciones. En bienes muebles es muy común ver las restauraciones, y el problema es que muchas veces pues no se pide permiso, y las restauraciones que se hacen son, pues, como son propiedad privada, entre comillas, pues pierden la categoría o pierden la calidad al realizarse modificaciones o restauraciones mal hechas, o por personal o profesionales, entre comillas, que no tienen el expertise para poderlo hacer. A veces nos pasa, digamos, de que queremos hacer uso de los bienes culturales de la nación, que son los que hemos visto y los que debemos llevar afuera de Guatemala. Sí se pueden hacer, y esta ley toca o establece cuáles son los procedimientos. A eso se le llama exportación. Aquí ve cómo se pueden ser exhibidos, qué es lo que deben de realizar. Normalmente esto se da, por ejemplo, cuando son colecciones privadas que están registradas en el IDAE, o colecciones que están en los museos, que se solicitan que se sean expuestas en otro lugar. Pues aquí está todo el proceso, cómo se debe comentar, cuáles son sus limitaciones, cómo se debe proteger, cómo se deben desarrollar los proyectos, o qué pasaría en el caso de que haya un fenómeno natural, un terremoto, y que ponga de alguna manera, por ejemplo, en peligro a las personas. Ese artículo en cuanto a la protección, que es el artículo 17, es bien interesante, porque si después de un terremoto que deja daños irreparables, ojo, irreparables, y que ponen en peligro la salvaguardia de las personas, el artículo 17 establece que se puede demoler. O sea, pero primero hay que plantear la necesidad de demoler un bien inmueble declarado Patrimonio Cultural de la Nación, o hacer una reconstrucción o restauración. Es necesario primero tener un dictamen del Instituto de Antropología e Historia, y no se pueden hacer ningún tipo de demolición de trabajos de inmuebles de este tipo sin un dictamen previo. Entonces, por eso se hace un estudio. Yo tengo en mi haber más de 100 estudios hechos en el Centro Histórico de Reo hasta la fecha, de cómo. Entonces es todo un proceso, toda una serie de requerimientos burocráticos, desde el registro de propiedad, análisis de estado actual, materiales y sistemas constructivos, daños y alteraciones, bueno, una serie de datos pues, que son completamente necesarios para poder firmar un dictamen. En el capítulo 3, esta ley habla sobre las exposiciones de los objetos arqueológicos, históricos y etnológicos. ¿A qué se refiere esto? Pues esto se refiere a artefactos o elementos que tienen esto ya es más específico, de elementos arqueológicos que deben de ser expuestos tanto fuera de su lugar de origen como fuera del país. Entonces, aquí establece cuáles son esas categorías. Por ejemplo, podríamos estar hablando de exposiciones temporales. No sé si ustedes se recuerdan que el año pasado, creo yo, el año pasado, hubo una pequeña exposición en San Felipe de unas piezas arqueológicas. El procedimiento real, digamos, aunque son privadas, lo que la ley recomienda y lo que se debe hacer primero es un registro de estas piezas. Esto, la gente tiene un concepto no correcto o no idóneo de que al yo hacer un registro pierdo estos elementos. Para empezar, aunque estén dentro de mi propiedad, aunque yo los tenga, al ser patrimonio de la nación,
Estado tiene la obligación de protegerlos. Y usted como propietario privado de estos tiene la obligación de hacer un registro y en conjunto poder hacer digamos, no un proyecto, sino lograr hacer lo necesario para salvaguardar las piezas. Recuérdense que al ser patrimonio nacional, a usted no lo exime de cualquier delito por el hecho de guardarlos. Usted no lo puede hacer. Lo tiene en su propiedad, lo debe de registrar y automáticamente el Estado no lo va a proteger junto con su persona, porque no es de su propiedad total, aunque usted los haya comprado. Primero usted no lo podía comprar. O sea, es un poco complejo y ambiguo este tipo de situación, pero el patrimonio cultural de Guatemala pertenece al Estado, aunque esté dentro de su propiedad. El Estado no se lo podría, el Estado no se lo va a quitar si usted hace correctamente el uso. Cualquiera diría, pero si es mío, ¿para qué lo quiere usted? Porque uno de los principios fundamentales es poder proteger el patrimonio y darlo a conocer. Entonces, no vuelvo a insistir, las colecciones privadas tienen la obligación de estar registradas. Entonces, este tipo de situaciones pues se dan de manera compleja. Uno no puede como obviar lo que dice la ley, ¿ok? Entonces, aquí establece cuáles son los procedimientos, la denominación, la duración de la actividad, el país a donde se va a trasladar, la institución, cómo se va a supervisar, quién va a ser el responsable. Recuérdense que son piezas que quienes entendemos, y al igual que ustedes ahora, no tienen un valor, no se les puede dar un valor económico como tal, porque son incalculables. Sin embargo, siempre es necesario darle un valor económico para protegerlas. Dentro de todo este proceso, cuando se hacen las exposiciones, hay algo que se llama compromiso de garantía. El museo, que es quien normalmente hace este tipo de situaciones y las expone fuera del país, hace una descripción con fotografías de las características y del estado actual de las piezas que se van a exponer. Es una ficha técnica, se llama esto. Y entonces esta las extiende el registro de bienes culturales, y eso es lo que haríamos con cualquier pieza arqueológica. Y entonces el Estado debe de emitir un compromiso de garantía o una póliza de seguro que pues no se le va a hacer daño, y que si sufre algún daño, pues la póliza va a cubrir la restauración. Lo ideal es que no tenga que haber ningún tipo de restauración, que no haya ningún tipo de pérdida, pero es parte del proceso de si usted quiere exponer una pieza fuera del país. ¿Qué hubiera pasado si alguna de las piezas que se expusieron hubiesen sido robadas o hubiesen sido dañadas? Para empezar, el manejo de las piezas no fue el más apropiado. La exposición de las piezas tampoco es el más apropiado. Sin embargo, entiendo el llamarle la buena intención. Sin embargo, tienen que tomar en cuenta que para hartos, y eso ayuda mucho al proceso de datación y a dar a conocer correctamente lo que se está exponiendo. Entonces entramos en el capítulo 4, que tiene que ver con el registro de bienes culturales, y es aquí en donde está este departamento de registro. Y el departamento de registro lo que hace es que es un departamento específico que está adscrito a la Dirección del Patrimonio Cultural de la Nación, y lo que hace es inscribir los bienes culturales, tangibles e intangibles en todos los aspectos. Son personas expertas que van a hacer una ficha de registro, anotan todos aquellos aspectos, hechos, actos, contratos relativos a la propiedad y posesión de los bienes culturales que están referidos al principio, ¿verdad? Tanto privados como nacionales. O sea, tiene derecho a tener su casa, puede ser patrimonio de la nación y nadie se la va a quitar. Eso, y usted tiene derecho para poder hacer las modificaciones.
Pero en el momento de usted adquirir una propiedad de patrimonio cultural, está adquiriendo el derecho de poder modificarla, pero también la obligación de protegerla. Eso es algo que la gente no entiende, que es bien complejo, porque pues, si es mi propiedad, yo puedo hacer lo que se me pegue la regalada gana. Sí, señora, sí, señor, usted puede hacer lo que le pegue la regalada gana, pero es un patrimonio cultural. Pero es que solo es una casa vieja. No es una casa vieja. Se tiene un sistema constructivo, tiene una historia que el Estado de Guatemala, a través de esta ley, la protege. Y lamentablemente pues nos pasamos por debajo de los pies todo este tipo de cuestiones. Hace falta mucho. Siento que no solo falta dinero para poder hacer el control, sino también entender que hay incentivos que el gobierno debería de aumentar para que la gente protegiera con mayor razón su patrimonio cultural. Cuando se hace el registro, se le da un título. Entonces, ese título es el que le dice a usted es propietario de este bien cultural, y ese registro está allí. Fíjense que cuando se roban una pieza que se da sobre todo en las iglesias, que la iglesia ha hecho también estragos en el patrimonio, y yo he sido testigo de ello. Toda la platería, todos estos elementos que son incluso de la época de la colonia, algunos con más de 200 años de antigüedad, si los han registrado, cuando se roban puede participar la Interpol. Muchas veces se van fuera del país y automáticamente el Estado de Guatemala ayuda a que con esa fotografía y con el registro y todos los datos se pueda poner en las páginas de la UNESCO y la Interpol a nivel internacional, que ven la protección del patrimonio, una nota de que se busca, por así decirlo, ¿verdad? No recuerdo cuál es el nombre exacto, se me fue ahorita, me escapa. Entonces sí se puede proteger, o sea, sí tiene ventajas este tipo de protección, y están enfocados en evitar el trasiego del patrimonio cultural que, como lo vimos en algún momento, es mucho mayor en el mercado negro el ingreso que la misma, el trasiego de drogas y ese tipo de cuestiones. Entonces se está buscando poder proteger esto. Hay exenciones e incentivos fiscales, que eso a mí me parece muy bueno, y desde el punto de vista personal es bueno, pero es insuficiente. Por ejemplo, si usted como empresa privada hace una donación, usted lo puede deducir del impuesto sobre la renta, sobre el ICR, de la donación que sea o inversión que sea destinada a la protección específica del patrimonio cultural con relación a la ley. Entonces también se deduce una mejora que el propietario le haga un bien. Es decir, si yo soy propietario de este bien y tengo una empresa, entonces imagínense cuánto podría yo beneficiarme si pudiera aplicar este sistema adecuadamente. Entonces, yo lo que pienso es que agregar incentivos para que no solo desde el punto de vista personal y privado la gente pues se anime, si lo quieren ver de esta manera, contratar a personal idóneo e invertir en la protección del patrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, hablan de las personas que tienen posesión legítima de cualquier bien cultural. Todos son responsables de la protección y su custodia. Lo que yo les explicaba, yo adquiero un bien cultural y de nuevo, a mí qué me importa, yo quiero demoler esto, y no. Hay una ley, o sea, la ley establece que si usted tiene un bien particular, usted lo tiene que cuidar y usted será responsable de su conservación. Entonces, al adquirir un bien patrimonial, usted está adquiriendo una responsabilidad. Aquí también habla sobre los propietarios de bienes inmuebles, ¿verdad? Los trabajos que usted quiera hacer, todo este tipo, pues se puede realizar, pero usted debe de seguir un procedimiento para poderlo realizar. Hay prohibiciones, no solo a los propietarios, sino también a las entidades públicas que puedan sacar cualquier material o extraer cualquier material que sea propiedad del Estado y que pertenezcan de manera jurídica y que estén en custodia del Estado. Incluso los que están debajo de la tierra, por así decirlo, eso pertenece al Estado, no es propiedad de usted. Eso es algo que no entendemos. Es decir,
al usted estar excavando y encuentra un vestigio, automáticamente eso es del Estado, eso no es de usted, aunque esté en su propiedad. Eso es algo que es muy interesante que entendamos. Entonces, cuando usted descubre un bien cultural de cualquier parte, ya sea usted empleado del Estado o de forma accidental, etcétera, usted tiene la obligación de notificar al Instituto de Antropología e Historia. Esto lo establece el artículo 33. Si usted también es propietario de un terreno de bien cultural, hay bienes culturales, no puede oponerse a que el Instituto de Antropología e Historia haga exploraciones. No se puede. Hay un artículo, hay una ley que establece esto perfectamente. Otro ejemplo, por ejemplo, si usted tiene una venta de bienes culturales, pues usted lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero para hacerlo usted debe de registrar. Hay un procedimiento, debe inscribirse al registro de bienes culturales y hay que hacer aviso de la venta de lo que está realizando. Hay todo un procedimiento. La gente prefiere hacerlo en el mercado negro porque se ahorra todo este tipo de cuestiones y muchas veces incluso gana más. Pero también, si lo cachan, pues ojo, hay multa y hasta cárcel. No se pueden reproducir los bienes culturales. O sea, para que usted gane dinero, no. Se puede reproducir un bien cultural por un principio de enseñanza, de protección, con una autorización previa de la Dirección General del Patrimonio Cultural. Pero para de alguna manera yo ganar dinero de eso de manera personal no es así. Quienes pueden hacer de o a donde van donde llegan de alguna manera legalmente todo este tipo de artículos son los museos públicos y privados. Cada uno tiene su propia ley. Ellos están adscritos al registro de bienes culturales y hay requerimientos que deben de cumplir para que Antropología e Historia los pueda autorizar como museos. Usted puede aperturar un museo, lo puede hacer de manera privada y obviamente tiene que tener un aval. Eso no hay ninguna prohibición. En cuanto a otros capítulos, aquí pues ya definen o hacen definiciones. Por ejemplo, qué es un monumento, ya lo hemos visto, cuáles son los monumentos caracteres escultóricos. Por ejemplo, hay jardines históricos que tienen años de estar. No es en sí la planta, es decir, no es que la rosa, no. Es la forma, la metodología, el sistema constructivo, el lugar, la ubicación, ¿verdad? Plazas, centros históricos, como el de Guatemala, el de Reu, Antiguo Guatemala. Guatemala es una ciudad histórica, no es un centro histórico. Por ejemplo, San Felipe, yo insisto en que San Felipe tiene un gran potencial y se está perdiendo a los ojos de todos nosotros, que es triste y lamentable. Yo estoy a la par de un proceso ahorita de declaratoria de protección de patrimonio de San Sebastián. En la municipalidad pues ya le entregó el acta en donde solicitan el apoyo. Yo acompañé a los profesionales en su momento, me pidieron apoyo para que pudieran darle seguimiento y realmente es interesante. Y una de las cuestiones que yo les hablaba a ellos es de que no solo hagan la declaratoria, que eso es lo más fácil entre comillas, sino también que desarrollen el reglamento y la ley específica para que se pueda trabajar con tranquilidad, porque si no se va a volver un caos. Y estos son los famosos centros históricos. Luego vienen los conjuntos históricos, que son asentamientos un poco más pequeños. Están los sitios arqueológicos como el de Calicabaj, una zona arqueológica, son áreas que tienen cierta metodología, que han sido excavados bajo ciertos aspectos jurisdiccionales, ¿verdad? Luego está qué es expoliación, qué es alteración o intervención, qué es conservación, qué es restauración, qué es rehabilitación, qué es reconstrucción, que son términos muy importantes que nosotros los restauradores utilizamos en el proceso de diagnóstico de una edificación. Y aquí es la otra parte que a mí me parece escalofriante, las multas
y no porque sean altas, sino por lo baja. O sea, imagínense, yo tengo una casa la cual yo invertí 1 millón de quetzales por darle, y tengo el dinero suficiente, y para demolerla me van a cobrar a mí lo que vamos a ver ahorita. Hay violaciones para la protección. O sea, si usted no protege su bien cultural que está en esta ley, usted corre en una multa. Son 20 veces el salario mínimo. 20 veces. ¿Cuál es el salario mínimo? ¿Alguien tiene por ahí un dato? ¿Cuánto es el salario mínimo? 1521. Va por 20, 25.000, 30.000 quetzales. O sea, ¿ustedes creen que alguien con poder económico prefiere no pagar los 30.000 quetzales y demoler el proyecto? Totalmente. O sea, me parece... Bueno, y aparte de todo esto, es de que no solo el procedimiento es tan complejo, porque si usted hizo algo que no era correcto, se va a un sistema burocrático para que después... y debería ser, bueno, si usted existen procedimientos correctivos. Es decir, o sea, hay algo que usted no lo hizo intencionalmente, bueno, corrijámoslo, pero esta ley no establece esos procedimientos. O sea, hay que llevarlo a hacer un dictamen, luego se envía al Ministerio Público, luego viene eso, hay una área de que ve los delitos de patrimonio que está en Antigua Guatemala, mandan al personaje, lo ve, es una burocracia espantosa y no está como bien desarrollado. Creo que nos podríamos evitar esto antes si nosotros primero tuviera la ley bien establecida, hubieran incentivos adecuados, y hubieran procedimientos donde correctivos antes de llegar a este tipo de cuestiones. O sea, hay procedimientos que creo que están de más o de menos. Si usted exporta un bien cultural, pues también, y quien determina, usted puede pasar en cárcel de 6 a 15 años más una multa del doble del valor del bien. Aquí esto está interesante, aquí sí está interesante. Porque si el patrimonio cultural establece que el bien cultural vale 1 millón de quetzales, entonces usted tiene que pagar una multa del doble del valor. Entonces tendría que pagar 2 millones de quetzales y pasar de 10 a 15 años en la cárcel. Aquí me parece interesante, y aún así la gente lo hace, imagínense. Si usted hace una investigación o una excavación ilícita, también se puede de 6 a 9 años y una multa de 20 o 40 veces el salario mínimo mensual. Usted no puede colocar rótulos, es otra cosa que la gente no entiende. Y la multa es de 10.000 quetzales, entonces la gente prefiere pagar 10.000 quetzales y pongo mi rótulo. Si un funcionario público hace un hecho delictivo al patrimonio, o sea, las penas que vimos anteriormente es el doble, o sea, de 10 a 15 años, 20 a 30 años, y el doble del valor de la multa. ¿Cuántos diputados, cuántos alcaldes no han hecho destrucciones del centro histórico y no se le aplica la ley? Las demoliciones ilícitas, usted tiene que pedir permiso, autorización para hacer una demolición previo a, así sea una pared que parezca una simple pared de piedra, hay una responsabilidad legal. Si usted no retorna el proyecto o el artefacto que sustrajo del país y que se lo llevó fuera del país, documentos históricos, un nombre original de alguna pieza arqueológica, de algún cuadro, de algún etcétera, que es considerado patrimonio cultural, eso es un daño. Las tradiciones de las comunidades indígenas, usted no permita que accionen o que alguna tradición específica, o sea, una costumbre, usted no lo puede impedir. Pero, ¿saben cuál es la multa? 5.000 quetzales. Entonces realmente es muy complicado. Si usted lo roba, lo trafica, pues eso ya se va al Código Penal. Si usted hace una modificación de bienes culturales sin autorización, pues puede ser de 6 a 9 años de cárcel y una multa de 100.000 a 1 millón de quetzales. Si usted invirtió 20 millones de quetzales en un proyecto y le va a salir en 100 millones, usted tiene el dinero para pagar 1 millón de quetzales y abogados que le puedan asesorar. Realmente no se impide, pero yo creo que no es tanto la cuestión de la multa, sino cómo lograr permitir y hacer entender que el patrimonio se debe de cuidar. Los incentivos son cortos. Si yo hago un incentivo mayor
que el valor propio del patrimonio. Yo estoy seguro que mucha gente invertiría en la protección del patrimonio. Es decir, imagínense a personas como Campero, como grandes corporaciones que tuvieran el dinero suficiente. Bueno, yo, si me voy a disminuir tanto, por tanto, ¿cuánto no se invertiría en el patrimonio? Bueno, y ya luego la parte del capítulo 11, que ya viene que tiene que ver las disposiciones finales, que es una comisión intersectorial, las asociaciones culturales que son no lucrativas, reconocimientos de las asociaciones, él reconoce el apoyo que tienen que tener las autoridades municipales, policiales y militares para prestar y colaborar con las autoridades correspondientes relacionado con la protección y el cumplimiento de lo que esa ley representa. Las licencias que hay que realizar, por ejemplo, las municipalidades, no solo de Retalhuleu, sino que de toda Guatemala, que tenga ciertas características patrimoniales, pues deben de garantizar el control adecuado. En muchas municipalidades ni siquiera emiten una licencia, no hay ni siquiera personal capacitado para entender qué es un valor patrimonial. Les pongo el ejemplo en San Felipe. Yo he visto destrucción de patrimonio espectacular. Solamente tiene que llevar su nombre, qué es lo que va a hacer, no sé qué, son datos muy ambiguos. No hay una protección. Y la ley lo establece, o sea, usted no puede decir que no conocía la ley, o sea, no lo puede hacer, eso es lo más triste de todo. Debería ser obligatorio que las autoridades pues, deberían tener conocimiento en todos los aspectos de la ley, pero el requerimiento solamente es ser guatemalteco y mayor de edad. O sea, a usted no le exige ni siquiera, yo creo, y si estoy equivocado me pueden corregir, que usted pueda leer. Entonces me parece totalmente obsoleto el proceso de elección. Creo que si usted es diputado también, o sea, no solo tiene que ser guatemalteco y usted va a generar leyes, o sea, pero por ejemplo, si usted quiere entrar a una plaza, le exigen hasta 45 años de experiencia, que tengan 2 maestrías, o sea, es absurdo, o sea, no hay congruencia. Quienes gobiernan no tienen ningún tipo de exigencia de calidad, ni moral, ni ética, ni técnica. Pero quienes trabajamos, es como ustedes, nosotros, que podamos realmente mejorar el país, tenemos que tener requerimientos que sobrepasan lo idóneo. O sea, obviamente lo estoy hablando de manera pues no en broma, sino sarcástica, me explico. No debería ser así. Las municipalidades tienen una responsabilidad, porque ellos aquí establecen que deben de velar por la correcta aplicación de esta ley. No solo las municipalidades como la de Regu, Guatemala, todas las municipalidades de los 22 departamentos de Guatemala, todas. Y están las acciones civiles y penales, lo de la exención de impuestos. O sea, es interesante, los convenios, las obligaciones, las acciones legales, ¿verdad? Y las facultades. En ese momento estaban Abela Castro Quiñones, Javier Castellanos de León, Ángel Manuel Celedón, y quien firmó esto fue el presidente Álvaro Arzú, una persona que también hizo mucho daño. Y en aquella época estaba el arquitecto Augusto Vela, que era ministro de Cultura y Deportes. Entonces, como pudieron ver, realmente es un conjunto de leyes bien ambiguas. Porque, o sea, es muy general, no hay ¿cómo lo podemos llamar? No hay, o sea, es bien pequeñito la ley. Yo siento que deberíamos de tener un poco más de no sé, no soy experto, pero sí. Disculpe. Como por ejemplo, como se está hablando de esa ley, yo pienso de que como usted lo dice, pues la ley en este caso, pues yo siento que le falta un poquito más de en este caso vericidad, así, algo más fuerte, como por ejemplo reformarla y pues colocarle en este caso
aspectos legales que realmente se cumplan y de que no sea tan fácil poder, así como dice usted, impuestos, de que mejor pago los impuestos y pues daño el patrimonio cultural. Por ejemplo, las vías del tren. Yo en tiempos pasados me daba cuenta de cómo las personas las iban a cortar y las vendían como chatarra, pero ahora después pues salió una ley pues que yo escuché hace mucho tiempo cuando era joven, de que ya no se podían vender en este caso esas piezas de las líneas férreas, que en ningún lugar, o sea, ningún puesto de chatarra podía comprarlo porque era ilegal en este momento. Yo creo que siguen siendo iguales. Entonces, a lo que voy es de que esta ley sí es aplicable porque ya no la compran y entonces se puede mantener las líneas férreas intactas. Fíjate que sí, tienes toda la razón. Como yo les decía, realmente no debería ser necesario para empezar, pero siento que hay muy poco valor en cuanto a las multas, por llamarlo así. Mira, aquí hay un compendio que Guatemala tiene de todas las leyes, o sea, no solo está esta, por ejemplo, mira, todas estas son leyes específicas. Está la Constitución, lo establece, está la protección del patrimonio cultural de la nación, la ley específica de la Antigua, está el Código Penal, está el Caminal Cuyo. Entonces, mira, todas estas son leyes que sí son pocas, ¿verdad? Realmente. En la Constitución de la República, por ejemplo, tenemos el derecho a la cultura, la identidad cultural, protección a la investigación, todo esto es la Constitución. Luego la ley específica que ya vimos, que tiene que ver con la ley del patrimonio cultural, que apenas es del año 90 y pico. Mil disculpas. Aquí hay un ejemplo de la antigua Guatemala, que es un régimen especial de cómo se fue desarrollando, sus artículos específicos, las sanciones. Igual vean, multas de 25 a 500. 25, o sea, es absurdo, me explico. Entonces, igual hace falta mucho. Por ejemplo, aquí está el funcionamiento del Parque Nacional Tikal, qué es lo que se debe de hacer. Y ustedes no me dejarán mentir, pero en las noticias sale constantemente la depredación. Aquí es algo interesante porque no solo está la protección arqueológica, sino también la protección natural y biológica. Aquí hay otro acuerdo que es para Montículo de la Culebra, que es el acueducto Pinula, que es el que todos los que han tenido la oportunidad de la ciudad capital son esos arcos. Ese es el acueducto Pinula, es un acuerdo específico. Estas zonas, este es otro general para los sitios arqueológicos. Aquí está, por ejemplo, aquí vamos a ver el de Retaluleu. Retaluleu tiene la iglesia, vean, San Felipe, la iglesia San Felipe, la iglesia San Andrés Villaseca y la iglesia San Sebastián. Esos son patrimonios, vean, y está en una ley. Vean. Por ejemplo, zonas arqueológicas. Aquí está Retaluleu, El Acintal, Bolas, Buenos Aires, Buenavista, Burgués, Bustamante, Casablanca, Champerico, La Cuchilla, Las Delicias, Flamenco, La Granja, Las Situaciones, Juan Bosco, Juan Rojo, San Martín, San Sebastián, San Margarita, La Tortuga, Bacalí y Las Victorias. Aquí está en la ley, ¿no? O sea, no lo estamos inventando. Iglesias, construcciones eclesiásticas, casas. La antigua Guatemala tiene más. Aquí otro acuerdo ministerial, tiene que ver con las exportaciones, todo lo que usted no puede exportar. Este es del Centro Histórico de Guatemala, que es una copia de lo que aquí se quiso hacer y que realmente no debería ser así. Aquí hay una convención que Guatemala firmó en 1972, en donde el gobierno de Guatemala se compromete a la protección. O sea, no es que sea solo esa ley, hay otra serie de leyes. No quiero mencionar nombres, pero
quieren abolir el centro histórico de Retalhuleu. Y lo más triste es de que, sin perjurio de caer en ninguna acusación, es que no entiendo cómo, aún siendo conocedor de la ley, quiera obviar la posibilidad de proteger al patrimonio cultural. Me cae, perdón, no puede ser la palabra correcta, pero como agua como balde de agua fría, el hecho que las mismas autoridades desconozcan el concepto de patrimonio. Siempre escucho que dicen, bueno, es que estas son unas casas viejas, aquí no hay nada que proteger. Es triste que ni las mismas autoridades y sobre todo el gobierno de Guatemala, que no hace absolutamente nada por dar a conocer realmente. Si nosotros desde el principio de nuestra educación entenderemos qué es el patrimonio cultural y no a finales, también hay mucho que hacer, ¿verdad? Vean esta otra, la Convención de la Organización de Estados Americanos sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las Naciones Americanas, y aquí están todos los considerandos, qué es lo que cada estado debe de hacer, cuál es el aporte de cada uno. Vean, vamos a tomar de manera general: velar por la aplicación de esta convención, promover la adopción de medidas colectivas destinadas a la protección y conservación de los bienes culturales de los estados americanos. Guatemala ya lo firmó. Promover la armonización de la legislación nacional sobre esta materia. ¿Sobre qué materia? La protección. O sea, vean esto, o sea, realmente es importantísimo. Guatemala, desde el 78, 79, o sea, vean esto. Está también convenciones centroamericanas. Esto es para retorno de piezas arqueológicas, exposición de piezas arqueológicas. Bueno, y vean todo el conjunto de leyes que tenemos, que están escritos y que no los usamos. Hay un protocolo sobre la protección de los bienes culturales en caso de conflictos armados, que eso ya lo platicamos, ¿se recuerdan? Guatemala ya lo tiene. El de la Haya del 54 para proteger los patrimonios en caso de conflicto armado. El de UNIDROIT sobre los bienes culturales robados. Vemos este otro que es el de un tratado sobre la protección de instituciones artísticas, científicas y monumentos históricos. Ese es el Pacto de Rorich. Desde esta resolución, imagínense, el año 1933. 1933. Aquí vemos a Guatemala, Adrián Recinos, abril 15, 1935, con su sello. Vean. En el 35, en el 36. Es decir, no es de ahora. Esta en el 2001. Que ya aparece la UNESCO. Y en el 36 fue antes de la Primera Guerra Mundial, ya Guatemala tenía firmado este tipo de acuerdos. Este otro convenio de protección y restitución de monumentos arqueológicos. Este otro que es el de restitución y el de combate del tráfico ilícito de monumentos arqueológicos. Este otro que tiene que ver con materia arqueológica, antropología. El memorando entre los gobiernos de los Estados Unidos de América y el gobierno de Guatemala a la imposición de restricciones de importación de materiales y objetos arqueológicos de culturas precolombinas de Guatemala. Vean todo esto. La Carta de Atenas de 1931, que es la que nosotros utilizamos como referencia a los restauradores. Guatemala la firmó. Luego en el 98 también la firma. Entonces creo que esta sobre la otra, que es la Carta de Venecia, que es la de 1965, que es nosotros, estos artículos los utilizamos, la de Cracovia en el 2000. Estos documentos los usamos los restauradores para poder trabajar. Entonces, como se pudieron dar, pues tenemos artículos, hay leyes que están encargadas de proteger el patrimonio, como lo pudimos ver. No sé si, gracias José Ángel por tu participación, siempre muy atinada. No sé si alguien más tiene algún tipo de participación, comentario o duda al respecto.
Y fíjense que esta documentación que les mostré hace ratito, se las voy a pasar en el link en el WhatsApp, porque creo que les podría dar una idea, no solo para poder conocer cuáles son los sitios arqueológicos para su trabajo final. Ahí hay mucha información que les puede servir para poder determinar qué sitios podríamos tocar en Retaluleu, etcétera, no sé. Creo que es importante que ustedes la puedan tener, aparte que la ley en particular que vamos a ver es la del patrimonio cultural. Vimos algunos elementos ahí, es una gran cantidad de información que les acabo de enviar, es importante que ustedes puedan tener. ¿Es algún tipo de comentario, compañeros, compañeras, chicos, chicas? Sí, arquitecto. Pues solamente, Sí, escucho, perdón. pues solamente agradecerle pues el documento que nos envió, ya que, como dice usted, pues parte de información que nos va a servir para el trabajo final está ahí, y pues sí es importante, y tal vez no, pues al menos en mi persona no me había dado cuenta que también es importante que los lugares, los patrimonios culturales o naturales tienen un lineamiento, en este caso legislativo, que está por medio de leyes, ¿verdad? Y no hay nada como crear un producto turístico que sí está bajo una ley, y como lo vemos ahí en las diapositivas que usted estaba mostrando, ¿verdad? Y el trabajo que estaba presentando. Gracias, José Ángel. Sí, les puede servir de referencia bibliográfica, y pues pueden trabajar. Algunos me preguntaron de algunos sitios, la verdad es que está a su elección. Lo que tienen que tomar en cuenta es arquitectónico, histórico, natural y paisajístico. Son los dos conceptos que tenemos que ir manejando. La otra semana, con la bendición de Dios, el día jueves tendríamos la primera asesoría y el lunes tendríamos clase normal, ¿verdad? ¿Alguna otra intervención, compañeros? Sí, arquitecto. Sí, Aarón, contame. Bueno, viendo todo lo que las leyes ofrecen hacia la población guatemalteca para la protección y de los monumentos, pues me doy cuenta que en realidad no ha sido que no hayan leyes, no estén los organismos necesarios para la protección y resguardo del patrimonio cultural, sino que más que todo ha sido la propia cultura que hemos tenido nosotros los pobladores al darnos igual lo que es el patrimonio cultural. Vemos aquí en San Felipe ya se perdieron 3 casas, las cuales ya contaban bastantes años de antigüedad y las cuales ya están destruidas en este momento, ¿verdad? Qué triste, de verdad, qué triste que San Felipe tiene un valor patrimonial hermosísimo, y no solo el propietario tiene culpa, sino también, o sea, creo que es un conjunto de cuestiones. Es complicado, realmente es complicado, porque siempre tiene que haber alguien que pueda denunciar, alguien que pueda apoyar, pero nuestras autoridades no velan por eso. Creo que vuelvo a insistir, ven el bien común y no el bien colectivo, ¿verdad? Y era arquitecto, que yo pienso que eso también tiene que ver con el respeto que tenga el propietario hacia la cultura. Porque hace algunos años a mi papá le tocó que le pidieron favor de que fuera a arreglar arribita del mercado hay un montón de locales, no sé cómo se llama ahí. Pues ahí tiene 2 locales mi prima. Y entonces lo que quería ella era botar ahí, pero le dijeron de que era un patrimonio cultural y que no se podía botar. Entonces lo que hizo mi papá fue mejor arreglar lo que estaba mal, y dejaron otra vez igual la estructura, no le tocaron nada de enfrente ni nada. Entonces lo que tiene que ver mucho es que las personas respeten. No por tener demasiado dinero ellos van a hacer lo que se les pegue la gana.
sino que ahí sí que el respeto hacia la cultura. Porque las leyes ya están, solo falta que las personas las respeten o las sigan, pienso yo. Usted tocó un tema muy importante, es decir, esa empatía que debemos de tener. Vuelvo a insistir, es complicado. Yo no sé cómo puede uno lograr que la gente entienda ese valor y que yo pueda transmitir, o sea, a través de la forma en que yo veo el patrimonio. Cuando yo veo una edificación antigua, que algunas personas dicen, pero eso es un cuchitril, como decimos los chapines. Y yo lo que veo es historia, lo que veo es acontecimientos, lo que veo es potencialidad para construir. No sé si esa, y le digo algo, esto no tiene que ver que yo sea arquitecto, porque yo conozco profesionales amigos que no ven eso en los patrimonios, ¿verdad? Igual, es como cada quien tiene su especialidad. Yo tengo dos especialidades, una es ambiental y la otra es histórica en restauración. Y yo tengo maestrías en ambos casos. Entonces, no sé a qué se deberá ese, ¿cómo llamarle? Esa conciencia social, creo que ese es el nombre que está buscando Esli. Esa conciencia social sobre el valor patrimonial. Siempre le digo a mi... Vieran que tengo familiares en San Andrés. Mi abuelo le compró un terreno a mi tía, y ahí había una casa que desde antes de que mi abuelo la comprara ya estaba construida con que bien bonito el piso, así mostraba historia, y lastimosamente pues empezó de generación en generación. La actual dueña vive en Estados Unidos, pero el hijo quedó a cargo de la casa. Y me dolió tanto porque esa casa tenía historia de mi familia y de personas mucho más antes que mi familia. Y lo que hicieron fue botarla, y todo lo bonito fue la historia que quedaba ahí, se terminó. Pues es algo triste que no pudimos hacer nada nosotros como familia porque no se cayera o botaran esa casa, pues. Entonces sí, es falta de conciencia cultural, como dice usted. Ustedes tienen un papel muy importante, chicos y chicas. El turismo cultural histórico también es importante. Si se dan cuenta, yo les he tratado de dejar plasmado que no solo la parte natural, sino también la arquitectónica e histórica es muy importante. ¿Qué pasa cuando no conocemos nuestra historia? Cuando no conocemos algo, no lo podemos... Audio Jungle.